3, 2, 1. Hola. Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast. Yo me llamo Silvana Ávila y hoy es 9 de enero de 2019. Este episodio decidí titularlo La recompensa de ser valiente porque recibo a veces muchos mensajes por Instagram y lo que percibo es que mi respuesta siempre es como que las personas tienen que ser valientes y atravesar el miedo y aprender a seguir sus deseos y sus sueños y no temer trabajar por ellos, ¿no? Y creo que pensé que era buena idea como hacer este podcast al respecto, contándoles mi propia visión sobre el miedo y cómo yo aprendí a lidiar con él. Cuando tenía 22, acababa de salir, o sea, tenemos que viajar en el tiempo muy atrás y yo tenía 22 años. Había terminado la universidad hace un año y estaba como realmente haciendo la tesis, comillas, comillas, y como yendo de fiesta y saliendo y como no haciendo nada y como aprendiendo a vivir mi vida, pero no estaba buscando un trabajo y realmente solo estaba como aún totalmente dependiente de mis padres. Y hasta que un día, después de una semana de no volver a mi casa, llamé como a mi mamá para avisar que no iba a regresar todavía. Y me pasó a mi papá y mi papá me dijo, si no regresas en este momento ya no regreses. Y entonces recuerdo perfecto que yo dije, ok, y colgué. Y recuerdo perfecto que pensé si aceptaba que mi papá me dijera qué hacer en ese momento y volvía a la casa, significaba que él iba a sentir el derecho de decidir sobre mi vida por siempre. Y esa idea me aterraba. Entonces, pues ya no regresé al día siguiente y obvio había como una junta familiar súper seria con mi mamá y mi papá. Y mi papá estaba fúrico. Y recuerdo perfecto que le dije, ya sé que te desobedecí y te voy a pedir que me des un mes para conseguir un trabajo y para irme de tu casa. Y mi papá, obvio, estaba fúrico y me dijo sí, se dio la media vuelta y se fue. Y mi mamá estaba en shock por lo que yo acababa de decir. Y recuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo estoy muy consciente de que ya tengo 22, ya fui a la universidad, ya hicieron lo que pudieron con respecto a mi educación, ya yo tengo que vérmelas por mí misma. Y bueno, obvio, me moría de miedo, pero digo, es un rasgo de mi personalidad ser así. No me gusta que me digan qué hacer, nunca me ha gustado. Y también era muy consciente de que no quería faltarle al respeto a mi papá, no quería que él se retractara. Yo quería que él, que él no perdiera autoridad frente a mis hermanos, no quería que como que sentía que era peor si yo me retractaba y si yo me quedaba que si me iba, porque si me iba, su autoridad quedaba intacta y mi dignidad y mi dignidad también. Y bueno, al final tenía muy claro que estaba perdiendo el tiempo, tenía muy claro que si pasaba otro año como sin hacer nada, sin buscar trabajo, iba a ser desastroso. O sea, ya me daba pánico el mundo laboral y por eso me evadía. Y pensaba que mientras más tiempo pasara me iba a dar más pánico como enfrentar la vida. Y bueno, así fue que decidí buscar un trabajo, por fortuna. Y esto es algo que desde mi experiencia personal, porque mucho de mi vida ha sido así como romper miedos, romper barreras, dar volantazos. Una vez que te liberas que atraviesas este miedo, este muro, esta muralla que parece impenetrable,
insalvable, la red de seguridad aparece y conseguí un trabajo y tenía un trabajo en una editorial independiente pequeña en Polanco, eh, en el que era intern, me pagaban una bicoca, pero en ese tiempo en México con esa bicoca podías pagar un cuarto y vivía en un cuarto en una colonia compleja, yo no diría fea, pero compleja, que es La Obrera, para los que viven en la Ciudad de México. Y empecé a rentar un cuarto y dormía en el piso y no tenía nada y una de mis mejores amigas me prestó el coche de su papá y me llevaron, ella y su papá me llevaron a mi nueva casa así con 3 cosas que pude sacar de casa de mis papás porque tampoco quería, yo sabía que tenía que irme sin nada, o sea que no podía llevarme nada y solo llevaba mi ropa y como unas cobijas y así y bueno, me mudé a La Obrera y dormí en el piso y obviamente mi papá dejó de hablarme 2 años y no me daba miedo. Yo en realidad sabía que necesitaba este corte para ser fuerte, porque obviamente sí pensaba que era muy fuerte lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba este coraje, esta sensación de yo les voy a demostrar para que pudiera seguir avanzando, porque no quería que nada me derrotara y sentía la necesidad de cortar con todo para crear algo nuevo, algo totalmente nuevo de la nada. Y así fue. Al final en esta editorial conocí gente increíble y amigos increíbles, personas que tenían un background diferente al mío. Era un trabajo padrísimo, matadísimo, de explotación, pero yo no tenía miedo y literal no tenía, o sea, realmente era todo lo que tenía y estaba agradecida porque eso me permitía pagar la renta, tener estas experiencias nuevas a mis 22, conocer gente increíble, relacionarme con adultos, ¿no? Y sentía cómo estaba creciendo y madurando y explorando y teniendo estas experiencias que por supuesto no habría tenido de haber seguido viviendo en casa de mis papás, como haciendo la tesis, ¿no? Y fueron un par de años. Trabajé en esta editorial un año, después cambié de trabajo, pero en ese tiempo obviamente pude empezar a comprar cosas y creo que ahí fue donde poco a poco yo entendí que vencer un miedo te pone en una posición vulnerable, pero al mismo tiempo estás tan vulnerable y estás en un estado de alerta máximo en el que empiezas a crear una realidad nueva. Y para mí creo que fue esto de crear una realidad nueva y la posibilidad de, sí, no tener nada y dormir en el piso y luego aprender a cocinar, ¿no? Que era algo que yo no hacía para mí. Mi mamá era la que se encargaba de estas cosas. Aprender a cocinar, ir al súper, todas las cosas de adulto y todo era tan nuevo y tan fascinante y me daba tantas endorfinas como la sensación de poder que te da como persona saber que cada cosa que compras es con tu propio esfuerzo, es con tus propias habilidades. Y yo sentía que estaba ganando muchísimo, a pesar de, obvio, vivir en un cuarto feo con solo un baño, una estancia y ya no, o sea, era solo un cuarto con un baño. Y, y bueno, eventualmente pude comprar algunos muebles y como empezar a estar mejor y vivir mejor y construir eso para mí. Creo que fue lo que durante mucho tiempo y ante decisiones que después fui tomando, porque no es la única vez que he dejado como algo o he tenido que vencer un miedo grande para dar el siguiente paso, para seguir avanzando. Creo que esta sensación de ganancia que ocurre
porque siempre ocurre. Creo que, creo que, creo que es lo que ha hecho que muchas veces tome esta decisión de arrojarme a lo que me da miedo. Creo que lo primero que hay que pensar es que esta recompensa de ser valiente sí es como lo que les cuento, ¿no? La recompensa de ser valiente era como sí crear un mundo nuevo, comprar cosas nuevas, tener nuevos amigos, vivir en un barrio totalmente diferente al que había crecido, expandir mi cerebro y creo que ahí es donde yo entendí que el miedo en realidad era una oportunidad gigante, una puerta para explorar el llamado del alma, ¿no? Porque creo que cuando algo nos da miedo es porque nuestra alma nos está señalando que hay una oportunidad ahí, que hay una aventura por vivir ahí. Y esta aventura normalmente lo que nos va a dejar como ganancia es el aprendizaje. Y cuando digo aprendizajes, pues sí, nuevas amistades, nuevas conexiones neuronales, estabilidad de sentirte fuerte, de sentirte que puedes con todo, que ya atravesaste mil dificultades y que estás vivo y bueno, a mí me encanta esa sensación de vida, de puedo con esto y con más. Y creo que sí, creo que eso es lo que está detrás de esta pared, de este muro, de esta puerta que es el miedo y por eso lo veo también como esta oportunidad para crear algo único, algo nuevo, algo que no se parece a lo que has conocido y por eso, claro, es este llamado a lo desconocido, es esta oportunidad de vencer el miedo, ir hacia lo desconocido y crear nuevas ideas, nuevas conexiones. Al final esta puerta del miedo, de atravesar el miedo, creo que lo veo como una puerta a la evolución de nuestra alma y porque atravesarlo como que dejas atrás, obviamente mueres, ¿no? Obviamente en cuanto atraviesas este miedo ya no eres la misma persona, o sea que este miedo es, sí, arrojarte a lo desconocido o cambiar de trabajo o decir no a alguien o separarte de alguien o cambiar de ciudad, o sea, al final creo que nos da miedo porque tenemos miedo de la transformación y también tenemos miedo de lo desconocido, pero desde mi experiencia, siempre cuando cruzas esa puerta hay un camino que aparece. Y creo que algo así dice un proverbio sufí, que aparece el camino y que solo hay que empezar a andar. Y a veces creo que aparece porque nuestra alma, lo que les digo, ¿no? A veces este miedo es en realidad un llamado del alma a explorar y un deseo del alma de un llamado. Y creo que por eso le tengo mucho respeto a esta idea del miedo y a lo que me da miedo y ya a veces sí me arrojo un poco como un kamikaze a estas cosas que me dan miedo porque sé perfecto que del otro lado hay algo que necesito descubrir, que necesito saber, que necesito ver. Y eso no significa que los resultados una vez que atraviesas esta puerta siempre son buenos, porque no. A veces, claro que puede ser infructuoso o fracasar o puede ser, pero siempre pienso que el camino que se forma o que se crea a partir de esto que nos da miedo y que atravesamos, al final puede ser un camino que
que recorras y que se convierte en una gran historia para contar. Y creo que siempre es mejor contar una gran historia, una gran aventura de algo que atravesaste, porque además al final a todos nos encantan estas historias de transformación, en la que el héroe atraviesa por un montón de dificultades y se corona en el Olimpo y se eleva, se convierte en el héroe. Y, y creo que sí, a veces no importa si ganas o pierdes, contar esta historia y como compartirla con los otros, realmente es mucho más, te llena mucho más que solo continuar en un camino aburrido que ya conoces. Así que, pues no sé, espero que esta historia resulte interesante y provocadora. Creo que realmente lo que quería con estas ideas era provocar como en ustedes la curiosidad de, de crear en ustedes esta nueva idea de ver el miedo como una señal de oportunidad, como algo que hay que atravesar para ser valientes y sobre todo creo que ayuda mucho a imaginar esto que les digo, de qué hay detrás de esa puerta, de esa barrera, de ese evento que nos da miedo, qué hay detrás. Porque a veces creo que para mí en muchos casos siempre el enfoque en lugar de la pared insalvable o la puerta terrible, terrorífica, creo que siempre estaba mi mente en lugar de en la pared, en lo que hay detrás. Y, y creo que solo imaginar lo que hay detrás y usar la imaginación y imaginar que lo que hay detrás es tan gigante, que va a ser tan transformador en tu vida, que va a ser tan beneficioso en tu vida, que va a ser tan grande, que te va a transformar y que vas a poder crear algo, una nueva realidad. Creo que eso siempre ha sido como la idea más grande para mí detrás de estos pequeños retos que aparecen una y otra vez, porque todos tenemos estos retos de cosas que nos dan miedo y que están ahí presentes en nuestra vida. Es parte de la vida, el miedo es parte de la vida, pero como les digo, aprender a ver, a saber que el miedo es una oportunidad y que una oportunidad de crecimiento y que siempre hay una recompensa cuando eres valiente, creo que cambia puede cambiar toda nuestra perspectiva con respecto a de lo que se trata esta idea del miedo. Y pues ya, espero que este podcast no haya sido demasiado inconstante y que lo hayan disfrutado y que piensen y los provoque. Y pues gracias por escuchar. Hasta la próxima.